Que el Señor te bendiga ricamente, tu hermano y amigo en Cristo Martín. Vamos a contestar este comentario del gran apologeta católico Cefas. Él dice: Jesús, Dios es uno y Jesús, hombre, es otro. ¿Así lo entiendes? No, fíjate que no. Al menos yo no, porque yo entiendo la unión hipostática realmente a como la Escritura lo relata. Martín, ¿la unión hipostática como la Escritura lo relata? A ver, dame el versículo donde se hable de la unión hipostática en la Biblia, Martín. Esa es nueva, Martín, ¿eh? Aquí quienes lo entienden de esa manera son ustedes. Al no poder describir, al no poder explicar cómo es que María es madre del creador de todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya no lo creen de la manera en que lo estás preguntando. Es decir, Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Sino que se convierten en algo así como la unicidad, ¿no? Los unitarios o unicitarios. Por supuesto que nosotros creemos que es el mismo, pero ¿cómo que Jesús el Padre y Jesús, Dios el Padre y Jesús su Hijo son la misma persona? ¿Cómo es eso? Bueno, son la misma esencia, son la misma esencia. Es decir, la Escritura nos dice por ejemplo en 1 Juan capítulo 4, ¿sí? Versículo 3 al 7, algo que ustedes niegan cuando defienden la posición de que María es Madre de Dios, ¿sí? El texto bíblico dice que todo el que niegue que Jesús ha venido en carne, o sí, que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Ustedes no son de Dios, porque cuando toman la posición o defienden la posición de que María es madre de Dios, ustedes no creen esto, que María es madre de Jesús. Sí, María es madre de Jesús, es decir, el que vino en carne, el verbo encarnado. Ustedes no lo creen de esta manera, porque tampoco pueden explicar, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, donde dice que de Él provienen todas las cosas, porque de Él y en Él subsisten todas las cosas, sí, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba desde el principio, desde antes de la creación del mundo, estaba ya juntamente con el Padre. Esto lo dice por allá en la oración cuando está en la cruz. Sí, Padre, glorifícalos, así como me glorificaste a mí cuando estábamos desde antes de la fundación del mundo. O por allá cuando dice la Escritura que Él habló a través de la zarza ardiendo. Antes que Abraham fuese, Él ya era. Entonces, ¿cómo ustedes se meten en un lío aquí, amigos católicos? ¿Cómo y cuándo? Ustedes se meten en un lío cuando no pueden explicar cómo es que Jesús estaba desde antes, es decir, la preexistencia y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que existieron desde antes de la creación del mundo. ¿Cómo es que María es madre de ello? ¿Cómo? Ah, no, es que María es madre del Hijo de Dios. Ah, ahora sí es María madre del Hijo de Dios. ¿Y por qué no decir eso siempre? ¿Por qué se apegan a decir María madre de Dios? Porque según los concilios, el de Florencia y el concilio de Nicea, dejaron bien claro que el propósito de esto, de María Madre de Dios, no es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es para poner en alto a María. Porque para poner en alto y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para eso hay muchos textos bíblicos. No necesitamos decir María Madre de Dios para eso, no. La llamada Teotokos. ¿A qué, mi querido Cefas? A ver si explicas cómo es que María puede ser madre de algo que preexistió, de algo que estaba desde la existencia. Entonces, pueda que digas: ah, sí, tienes razón. Entonces María es madre del Verbo encarnado. María es madre de Jesús, no del Padre quien le envió. Tal vez llegues a comprender así. Luego tal vez puedas ya ponerte a estudiar un poquito más sobre la unión hipostática. ¿Cómo es que Dios el Padre envió a su Hijo? ¿Cómo es que el Padre y el Hijo uno mismo son? Hablando de la misma esencia. Tal vez necesitas estudiar un poquito más, Cefas. Pídele ayuda por ahí a Miguelito, a lo mejor él te puede ayudar. ¿Sí? Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, su hermano y amigo en Cristo Martín. Hasta la próxima. Así es que, mi querido Cefas, por ahí puedes tú explicar cómo es que Jesús preexistió desde antes y cómo es que María era madre de ese verbo desde antes de la fundación del mundo. Creo que no vas a poder explicarlo, pero bueno, espero la explicación. Bendiciones, hasta la próxima. Bien, vamos a contestar al protestante Martín, el cual me manda a estudiar la unión hipostática. Es un consejo que él me da, el cual yo acepto, no pasa nada. Lo que me parece gracioso que cada vez que dialogas con nosotros, Martín, te refutas tú solo. Pero bueno, cuando nosotros los cristianos católicos nos referimos a María, Madre de Dios, obviamente se habla de Jesucristo, ¿verdad? Que para tu desgracia es Dios y hombre. Mira, la unión hipostática es un concepto teológico clave en el cristianismo que se refiere a la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Jesucristo. Esta doctrina es fundamental para entender cómo Jesús puede ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre al mismo tiempo, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Las dos naturalezas no se mezclan ni se confunden entre sí, tampoco cambian de una en otra, ni se dividen o se separan. Permanecen distintas, pero están inseparablemente unidas en la persona de Cristo. Ahora, Martín, la pregunta sobre cómo María puede ser la madre de Jesús, quien es preexistente. Muy fácil, Martín. He aquí los versículos que tú mencionaste. Juan 1:1-2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Colosenses 1, 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Tú dijiste que eso no lo podemos explicar, pero pues ¿qué crees? Pues te lo voy a explicar muy fácil. Mira, en la encarnación se enseña que el verbo eterno de Dios se hizo carne en un momento específico de la historia, Martín. O sea que vives en un momento de la historia, en un momento de tu vida, Martín, que María dio luz al verbo encarnado, te guste o no te guste. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, María es llamada Madre de Dios, Teotocos, en la tradición cristiana, porque dio a luz a Jesús. Ella es la madre del verbo encarnado, quien es única persona con dos naturalezas, divina y humana. María es madre de Jesús, y en cuanto a la divinidad de Jesús, no cambia el hecho de que él fue concebido y nació de María. María es la madre de Jesús, el verbo encarnado. Y como el verbo eterno de Dios preexiste a María, la encarnación significa que él asumió una naturaleza humana y nació de ella. La doctrina de la unión hipostática sostiene que estas dos naturalezas están unidas en una sola persona. Por tanto, María puede ser llamada Madre de Dios porque dio a luz a la persona de Jesús, quien es Dios encarnado. Así de fácil, Martín. Espero que tengas tiempo y dialoguemos de este tema en un en vivo. Tú sabes que no pasa nada. Y si te refutas solo, pues tampoco pasa nada. Al fin y al cabo siempre lo haces, ¿no? Bendiciones, hermano Martín. Te amo.